Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. De la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Agustín, con relación a que se le abre la puerta a la administración Trump para derogar, para terminar con el TPS para los venezolanos, ha dado para muchos titulares, ha dado para muchas interpretaciones. Ayer tuvimos una extraordinaria explicación de la doctora Marta Arias y hoy tenemos en línea telefónica a nuestro buen amigo, el doctor Héctor Benítez, abogado de inmigración, quien nos acompaña a esta hora en el programa. Héctor, ¿cómo estás? Encantado en saludarle. Agustín y Carlos, le damos la bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Agustín, Carlos? Saludos muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. No, con todo el gusto. Comenzaríamos por explicarle a la gente en qué radica esta decisión 8-1 de la Corte Suprema de Justicia, porque mucha gente ha titulado o mucha gente ha dicho a viva voz, está eliminado el TPS que finalizaba en abril y ya la gente está sin TPS. Bueno, realmente no es así. La Corte Suprema ciertamente concedió una moción de emergencia en el marco de sede cautelar donde permitiría que el gobierno, de así quererlo, ciertamente pueda terminar con ese TPS otorgado en el 2023 y que tuviera vigencia hasta abril 2 de este año. Sin embargo, una cosa es que autoricen a que lo hagan y que el gobierno efectivamente, y otra que el gobierno efectivamente proceda a generar nuevamente esa revocatoria. Eso hasta el sol de hoy, hasta esta hora todavía no se ha dado, ¿ok? Y no sabemos si realmente se vaya a dar porque hemos visto como la administración también en otros aspectos, sin ánimo de crítica si es bueno o es malo, pero ha estado, digamos, en cierto juego de avanzar y retroceder dependiendo de las necesidades. Entonces probablemente podamos ver tal vez una pausa, un suspenso o un retroceso en ese sentido y el TPS pudiera perfectamente también continuar. Hay una situación que también está en espera, abogado. Estamos conversando, amigos, con el doctor Héctor Benítez de la firma BM Legal. Hay una situación que está en espera y tiene que ver con el tema de la Corte de Apelaciones, que entendemos, y nos explicaba ayer la doctora Arias, que es para el mes de julio. ¿Qué estamos esperando allí concretamente? Igual, estamos en el marco de decisiones de fondo, de decisiones cautelares, porque recuerde que en el marco de lo que había dictado el juez Chen en la Corte del Distrito Norte de San Francisco, en California, él había acordado una medida cautelar, había acordado, digamos, una moción que suspendía la entrada en vigencia de ese vacatur y de la terminación acordada por la secretaria Kristi Noem, y eso pues indudablemente quedó sujeto a revisión ante el Circuito 9 como Corte de Apelaciones de ese circuito, valga la redundancia. Lo que pasa es que ya acá, digamos, estamos en proceso para hacer determinaciones de fondo sobre la legalidad o no del otorgamiento del TPS o de la renovación o de la terminación de ese TPS. Entonces, digamos que ya nos estaríamos apartando de la sede cautelar para entrar en temas de fondo. Y ahí sí habría una definición por parte de las Cortes de si la terminación que hizo la secretaria Kristi Noem en febrero 3, primero fue extemporánea, segundo caprichosa, y si ciertamente cambiaron o no las circunstancias en Venezuela que permitan justificar un assessment que conlleve a la terminación de ese TPS. Y particularmente puedo prever que esa circunstancia no se va a dar. O sea que a nivel de las Cortes se va a demostrar que no se cumplieron los extremos legales para poder terminar anticipadamente el TPS de Venezuela, por lo menos no durante este periodo. Me voy a salir del tema legal y del tema de las presentaciones en primera instancia y los procesos apelativos hasta el Supremo para hablar en términos generales de lo que yo creo que está ocurriendo a nivel de la política. En este momento hay una serie de figuras alrededor del presidente Trump que están opinando y están asesorando y están influyendo en este asunto. Y hay que separarlos en dos grupos, en dos bandos. Unos que conocen perfectamente la idiosincrasia del universo hispanoparlante y la contribución que ha hecho ese universo hispanoparlante al país, pero no solamente al país, a la victoria, primero de Bush hijo, que ganó la Florida gracias al voto hispano y al voto cubano cuando se enfrentó con Gore en el año 2000, y al voto que los hispanos le dieron a Trump en su primera presidencia y sobre todo en Florida en su segunda presidencia, pero a nivel nacional. Entonces, dividimos eso en dos grupos. Por un lado,
los que están, yo creo que inclusive esbozando ciertas características racistas antihispanas. En este caso, el asesor presidencial Stephen Miller, yo lo he venido siguiendo desde hace años, lo he escuchado cuando él estaba opinando en los programas de televisión mientras estaba Biden en el poder, y este hombre ha ganado mucho poder en este momento, es un asesor importante de la Casa Blanca, Stephen Miller. En mi opinión, si tuviéramos una máquina para ver el alma, este hombre me parece que tiene elementos racistas o xenofóbicos hacia los hispanos en general. Por otro lado, está el señor Homan, que es el señor que fue director de la patrulla. El zar de la frontera. Exacto, de la patrulla de fronteras. Y ese individuo, me parece que también, si le pudiéramos ver el interior de su alma, es un individuo que pudiera tener algún elemento racista. Como hay muchísimos americanos aquí, allá o acullá, que tienen cierta predisposición hacia personas que han nacido en otros países, no necesariamente pueden ser hispanos, pueden ser asiáticos, pueden ser de otras procedencias. La señora Noem no me parece que sea racista, es una mujer que viene de un estado donde prácticamente no había tenido contacto nunca con personas de habla hispana, y es una mujer que llegó al puesto que tiene hoy en día en seguridad nacional con bastante desconocimiento de la contribución que ha hecho la comunidad venezolana en 20 o 25 años en los Estados Unidos, donde aquí en el sur de Florida hay enormes lugares llenos de empresas y llenos de negocios venezolanos, y tal vez por cada 100,000 venezolanos que son decentes, han habido 3 o 4 del Tren de Aragua que han sido delincuentes. Entonces, esta mujer llega con un desconocimiento. Pero por el otro lado, entonces tenemos a un grupo donde está Marco Rubio, está la señora Bondi, que trabajó aquí de fiscal en la Florida, que conoció a Yanet Núñez, conoció a los senadores cubanos, a los congresistas cubanos, ha conocido a un montón de personas. Está el secretario de Educación, Manny Díaz, que es miembro del gabinete, donde ella también era miembro del gabinete antes de que Trump la nombrara. Esta señora está del otro lado, está con el grupo de Marco Rubio, y también Trump, que vivió aquí en el sur de Florida, ha tenido muchísimos empleados. Su mano derecha en el complejo de acá de Doral era una mujer hispana que habló en la convención. Trump ha tenido muchos hispanos que han sido contribuyentes de su campaña primera y de su campaña segunda, asociados de negocios, amigos personales. Entonces yo creo que el presidente está siendo alado por un brazo de un grupo y por el otro brazo del otro grupo. Y yo creo que aquí lo que va a prevalecer probablemente sea una decisión política mirando hacia las elecciones congresionales del año que viene, porque si en la Cámara de Representantes hay una muy precaria mayoría de los republicanos, de un puñadito de votos. Si los republicanos no hilan fino, pudieran perder el control de la Cámara de Representantes, y yo creo que aquí personas como, por ejemplo, el senador Rick Scott, la nueva senadora Ashley Moody, que es muy prohispana, porque estuvo aquí con nosotros el otro día, le van a decir, señor, nosotros tenemos que separar el elemento delincuente, que es mínimo, infinitesimalmente mínimo, del grupo de gente decente, trabajadora, honrada, que además son conservadores y que nos van a ayudar con el voto a mantener el control de ambas cámaras. Yo creo que por ahí es donde vienen los tiros. Me salgo un poco del ámbito legal, que es el que maneja el doctor Benítez, porque yo creo que también hay que mirarlo desde esta otra perspectiva. No, y tienes toda la razón, porque recuerda que incluso la dinámica política y la dinámica social, en definitiva, es la que va nutriendo cómo se van dando las modificaciones jurídicas. Recuerda que el derecho tampoco es inmutable, tiene que adaptarse a esas realidades. Entonces, siento que es muy acertado lo que estás indicando, sobre todo en términos muy generales desde el punto de vista de lo que es la comunidad hispana. Como bien tú estás diciendo, los índices de peligrosidad o delincuencia son mínimos, son ínfimos, pero cuando te vas específicamente a la que está ahorita bajo ataque, que es la comunidad venezolana, cifras oficiales apenas reflejan un 0,08%. Es decir, no llega prácticamente a nada las personas que probablemente están causando problemas comparativamente a todo el aporte que está haciendo toda una comunidad, que lo que quiere es sencillamente venir a formar parte de algo importante y seguir trabajando por su familia. En este momento, doctor Benítez, para todos los que nos están escuchando, que de pronto tienen un TPS que vencía en abril o tienen un TPS que vence en septiembre o están bajo la figura del parol humanitario, ¿cuál sería su recomendación? Yo sé que cada caso es único y cada uno de ellos a lo mejor tienen un TPS y otro caso abierto en migración, pero en líneas generales,
¿cuál es la recomendación que usted pudiera dar? Es que la recomendación, Carlos, es que tenemos que buscar asesoría personalizada o individualizada de manera inmediata, porque como tú ya lo estás indicando, es una realidad que va variando de manera casuística y entonces, por ejemplo, muchas de esas personas se abre la puerta a la presentación, por ejemplo, de trámites de asilo, pero otras personas probablemente tienen viabilidad para una visa de habilidades extraordinarias, otras personas tal vez ya se han casado y pueden pedirlo a los familiares o un hijo americano que está a punto de cumplir 21 años, es decir, van a ir abriéndose una multiplicidad de puertas que va a ser conveniente cada una de ellas dependiendo de la realidad familiar. Lo interrumpo en ese punto, en dos platos. Que la gente no se quede con un estatus temporal para que deje de estar peligrando, esperando decisiones judiciales o decisiones políticas. Yo pienso que acabas de dar en el clavo, you nailed it, como dicen acá, porque ciertamente el TPS, más allá de que pueda o no durar 1, 2, 3 o 5 periodos más, no deja por esencia de ser un estatus temporal y en consecuencia no podemos acostumbrarnos a vivir bajo un estatus de protección temporal como una forma de estabilidad permanente en los Estados Unidos, porque hay un abecedario de visas disponibles que nos llevan a esa residencia legal permanente y posterior ciudadanía que perfectamente podemos estar activando desde este mismo momento y salir ya de esa, tú sabes, de ese hueco o de ese espacio donde no tenemos una determinación de qué hacer con nuestras vidas migratoriamente hablando. Doctor, si una persona venezolana, o en este caso cubana, bueno, porque también esto podría salpicar a los cubanos, pero bueno, concentrándonos en los venezolanos porque es el dictamen del Tribunal Supremo de ayer o antes de ayer. Si una persona venezolana, hombre o mujer, que esté amparado en este momento por el TPS o por un proceso de asilo, se casa legítimamente, no de manera fraudulenta, legítimamente, con un ciudadano americano, entra ese cronograma. Yo me casé con una señora dominicana, con una muchacha dominicana hace 20 años. Ella entró a los Estados Unidos con una visa y luego nos casamos aquí y a los pocos días de casarnos presentamos por la vía matrimonial el proceso migratorio. En un año le dieron la residencia y a los 3 años le dieron se hizo ciudadana, ¿no? Porque hablaba inglés, se hizo ciudadana. En el caso, y pongo ese ejemplo para sustentar la pregunta, en el caso de un hombre o una mujer venezolanos que se casan legítimamente con un ciudadano de los Estados Unidos, el proceso matrimonial supersede al caso de asilo y al TPS. Definitivamente sí, en la inmensa mayoría de los casos. Hay algunos casos que probablemente tengan alguna limitación, pero limitación no quiere decir un impedimento definitivo. Probablemente la persona entró por vía de frontera, no le fue concedido un parol al momento de la entrada por frontera, por ende se considera que tuvo una entrada ilegal, igual esa persona puede solventar. Lo único que va a tener, digamos, un tiempo de espera un poco más largo, unos procesos que pudieran llegar a una fase consular, pero que en definitiva va a terminar recibiendo la residencia legal. Pero si entra por la vía legal, ahora si entró por un puerto, entró por un puerto o aeropuerto de los Estados Unidos, no está corriendo peligro, ni siquiera durante ese tiempo de espera en que le aprueben la residencia temporal para luego la residencia permanente y recibir su tarjeta como residente de los Estados Unidos. En la inmensa mayoría de los casos es así, pero supongamos, Carlos, que la persona tiene por algún motivo, algún delito de droga, de posesión, consumo, tiene alguna felonía, o sea, elementos que pudieran de alguna manera hacerlo inadmisible o por lo menos generar una causal de inadmisibilidad en el que haya que buscar en paralelo algún waiver, por supuesto que puede tener un nivel de riesgo. Claro, por supuesto, esas son circunstancias extraordinarias que son agravantes, ¿no? Pero si no tenemos ningún delito de por medio, no. Exacto. Claro, pero en términos generales, todas las personas que tuvieron una entrada legal, fueron inspeccionados, fueron admitidos, incluso se pudieron haber quedado ilegales durante años, pudieron hasta haber trabajado de forma ilegal durante años. Si el matrimonio es con ciudadano o ciudadana americana, automáticamente se entiende perdonado y se le concede la residencia permanente. Bien, doctor, nosotros vamos a seguir pendientes porque también nos comentaba usted esta mañana que con esto pudiera pasar lo que ocurrió con el tema de la acción diferida, el llamado DACA,
que una corte dice una cosa, inmediatamente viene otra acción de apelación y así se va manteniendo en corte. Esperemos que no sea por años, sino que se tome una decisión política, como acaba de decir Agustín. Claro. Pero de alguna manera, en este momento, quienes poseen un TPS, en este momento, hasta que el gobierno no tome una determinación, no están en peligro. Hasta que el gobierno no tome una determinación no están en peligro, porque la Corte Suprema lo que permitió es que el gobierno lo hiciera. Sin embargo, el gobierno, la administración todavía no ha dado ese paso. Lo que pasa es que había una especie, en ese proceso pendiente sigue. había un reto, había una pugna por autoridad. Tú tienes el derecho, no, yo no tengo el derecho, yo sí tengo el derecho, yo no tengo el derecho. Entonces había una pugna y esto llegó al Tribunal Supremo porque fue escalando por la Judicatura Federal. Y el Tribunal Supremo, 8-1, ha determinado que sí, que efectivamente quien tiene la autorización. El Congreso pasa en 1990, crea esta figura que no existía, el Tratado de Protección Temporal. Se le otorgó a los centroamericanos con el paso por el paso del huracán Mitch. Y luego se le continuó dando por mucho tiempo, ¿no? Porque habían condiciones de pobreza y de destrucción física. Y ocurrió con la guerra de Centroamérica. Exactamente. Entonces, el Congreso crea esto, pero cuando se crea la ley en 1990, la ley establece que es la presidencia, es el Poder Ejecutivo, el que tiene la autoridad para incluir a un grupo específico de personas bajo ese tratado, bajo ese estatus de protección temporal y por el tiempo en que se le va a otorgar el estatus de protección temporal. Entonces aquí había una pugna de a ver si la autoridad estaba o no estaba en manos de la Casa Blanca y por 8-1 el Tribunal Supremo ha dicho sí, efectivamente le compete a la presidencia, pero ahora la presidencia tiene que mover ficha. La presidencia puede perfectamente decir las condiciones que están dadas en Venezuela han empeorado en relación a cuando esto se otorgó y por lo tanto nosotros lo vamos a prorrogar por 24, por 12 meses más, por 6 meses más. Es lo que están tratando de hacer los 3 congresistas del sur de la Florida, es la comunicación que ha emitido la alcaldía del condado Miami-Dade al Congreso de los Estados Unidos y que ha emitido también la alcaldía de la ciudad de Doral. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estamos bien pendientes y seguiremos conversando. Por favor, abogado, aprovechamos que lo hemos molestado en una tarde bastante complicada para usted, de su teléfono por si alguien lo quiere contactar. Cómo no, con todo gusto, 786-558-5625 o a través de las redes sociales en el @benmelegal.